Este programa es de tipo recreativo y educativo, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia A. Puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. ¿Qué tal amigos, amigas? Una vez más con ustedes, entrando allí a sus hogares para que hablemos de salud, allí con ustedes, con la familia Falconía, pues ya ustedes son parte de nosotros, y para tratar temas que tienen que ver con eso, como dice el programa, con la salud, y despojar a la medicina de mitos, de traer verdades. Siempre invitamos a algún experto de algún tema de interés, sobre todo que sea de actualidad. Y que más que no es de actualidad que el asunto de la pirotecnia y el ruido, la contaminación sonora que esa pirotecnia produce. No solamente para los humanos, que ya sabemos, a mí realmente me obstina ese tipo de explosiones, dígame la última que siempre colocan al final como para que se cimbra el cielo y hasta la luna, sino nuestra fauna en general, llámese silvestre, llámese doméstica, llámese de granja como tal, de la doméstica. Entonces, hemos invitado a Miguel Ángel Urbina. Su apellido no es casual, es un hijo, es mi hijo, mi segundo hijo. Él es médico veterinario graduado en la Universidad Francisco de Miranda y ha hecho una serie de actividades en el exterior. Ahorita labora en Curazao. Hizo posgrado sobre todo lo que tiene que ver con alimentación y nutrición de animales en cautiverio. Conoce bastante de eso, por eso él ha asesorado y ayudado a zoológicos. Y bueno, él es un conocedor sobre por qué razón deberíamos de seguir hablando de cero pirotecnia por lo menos como la que se concibe en la actualidad. Bienvenido, Miguel Ángel. Muy buenas tardes a todo el público en general. Mi nombre es Miguel Ángel Urbina, médico veterinario. Sí, generalmente es una de las cosas o una de las principales causas de, digamos, en estas fechas donde hay una alta mortalidad de distintas especies. También, bueno, sabemos también muchos médicos veterinarios y también muchos dueños de mascotas que a veces tanto es el sonido o el impacto que causa en esto, que también vemos cómo se escapan animales, se fugan animales, desde las aves que se pueden tener en cautiverio hasta de repente gatos, perros, entre otras especies. ¿Existe alguna razón, Miguel Ángel, por la cual el animal se ponga más nervioso que nosotros? Nosotros somos animales, lógico, pero nos ponemos nerviosos, pero parece que no tanto. Sí nos molesta el ruido, pero no tanto. En cambio, tú ves un perro que entra en pánico, en terror, no haya donde esconderse, los gaticos de la calle, se atraviesan, hay arrollamientos. Aquí hay una muerte célebre del perro de bomberos. Eso fue por ahí como por el año 2007, 2008. Un dálmata hermosísimo, amaestrado, pero le tenía miedo a los fuegos artificiales. No le tenía miedo a la candela ni al fuego, pero sí a los ruidos, al sonido. Sí, por eso. Es que generalmente lo que es la parte de lo que es el conducto, por lo que es la parte para escuchar, o digamos que en las distintas especies va a variar unos animales, todos nosotros somos, digamos, como animales, pero hay especies que son mucho más sensibles. Recuerda que todo lo que se ha hecho en el mundo es más que todo por la especie humana como tal, pero los gatos y los perros, que es lo que tenemos más comúnmente, son especies mucho más sensibles al sonido. Eso, bueno, desde la época de la evolución y todo, porque recuerden que muchas de las especies, ellos son depredadores y los órganos, por lo general, en el caso del gato, es todavía, diríamos. Sí, de los sentidos, es mucho más sensible todavía, porque recuerden que ellos tienen que utilizarlos para la depredación o como ellos venían viendo. Por eso es que dicen que a veces los gatos parecen como unos pequeños leones, porque realmente es ese tipo de situaciones y cómo ellos han venido evolucionando durante el tiempo. Tanto es así que hasta especies marinas que, como se estaba diciendo, que venían del agua como tal, después fueron a la parte de la tierra y después volvieron al agua.
como las ballenas y todo lo demás, ellos tienen vestigios de ciertos órganos que pueden ser muy parecidos a lo que es la parte de los vestigios de lo que tenemos actualmente, que son las especies existentes en la vía terrestre, entre otras cosas. Respiración aeróbica, por ejemplo, que no es la respiración del agua. De un pez común, como si era una ballena, un delfín. No, pulmones, no, pues, por ejemplo, lo que cuando estamos hablando de esto, de por ejemplo que es una ballena o un delfín, esos son mamíferos. Pero imagínense, ellos tuvieron que volver, cuando ya éramos mamíferos, por ejemplo, que estaban terrestres, ellos tuvieron que volver al mar. Igual ellos tienen esos vestigios de lo que son los conductos auditivos, que es la parte, digamos, como más exterior, y después va a una parte media y una parte interna, que es el que va a transformar hacia la parte nerviosa para que nuestro sistema nervioso es así. Tanto es así, para que vean lo importante que es y lo grave que es, que a veces ese tipo de pirotecnia es tan fuerte, por ejemplo, en las aves, sobre todo en las aves nocturnas, que son los animales que se sienten todavía más afectados, como los búhos, las lechuzas del campanario, etcétera, que hasta pierden el equilibrio. No, imagínate los murciélagos también. No, los murciélagos, bueno, imagínense, todo hasta ultrasonidos y todo lo demás. Pero para que vean que el sonido también forma parte del equilibrio de los animales. Hasta en el ser humano, recuerden también el equilibrio, lo que tiene que ver con el oído o todo lo que es el conducto auditivo. Yo siempre he dicho que hay que tener mucha consideración, mucha empatía natural, porque realmente una cosa es como nosotros sentimos de repente estas partes de los sentidos, y otra cosa es lo que sienten nuestros mejores amigos, cómo se afectan. Seguro, en todo lo que yo estoy hablando, ustedes serán más de uno que han notado cómo las especies han sentido los nervios, y podríamos hablar un poquito más al respecto con este tipo de situaciones negativas que pueden ocasionar. Vamos a una pausa. En cuanto a la situación negativa, es consecuencia de algo, pero vamos a entender algo que tiene que ver con la intensidad del sonido y la diferencia entre el humano, que tiene una capacidad para escuchar hasta un determinado punto, porque ya se sabe que el oído humano también se daña y se destruye a nivel de una cosa que se llaman los decibelímetros. Y hay un aparato especial para medir la intensidad del sonido. De hecho, usted va en un aeropuerto y ve que los trabajadores tienen unos audífonos para ahogar el sonido, y todo aquel que trabaje en ese tipo de cosas. Bueno, ya. Y en cambio el animalito, ahí salió un perrito con unos audífonos, pero ahí lo que quería decir es otra cosa. Ya regresamos para entender eso de la intensidad del sonido. La misma finalidad en esta vida, todos buscamos la felicidad. Nada importa dónde sea tu hogar, Ni qué idioma has de hablar, diferentes formas de pensar, ríos a un mismo mar. Y no hay
Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, amigas, con el médico veterinario Miguel Ángel Urbina. Él, por cierto, ha desarrollado su actividad profesional sobre todo en la isla de Curazao. Y nos está visitando, ya tiene varios meses acá y ha atendido algunas emergencias. Entre eso hay por ahí un animalito de fauna silvestre muy interesante que está atendiendo. Bueno, pero entonces estamos con el asunto del ruido, la contaminación sónica, que significa esa pirotecnia que se emplea, sobre todo en esta ciudad, la he sentido por muchas y múltiples razones, que inauguran aquello, sin importar realmente qué es lo que le está pasando a esa fauna y sin importar lo que le está pasando a nosotros los humanos, que también nos ponemos nerviosos, nos estresamos y nos estresamos por ver a nuestros animalitos domésticos allí también angustiados. Pero hay un punto que, como decía Miguel Ángel, existe una diferencia en la captación del sonido según el desarrollo de ese sentido y que es diferente entre ciertos animales y nosotros. Por ejemplo, esa unidad de medida que se llama decibelímetro, de decibel, que se mide por un aparato que se llama decibelímetro, tiene un punto, no tiene que aprenderse eso, pero póngale hasta 75, entre 60 y 75 decibeles, como dice allí ese gráfico, es el punto dentro del cual el oído humano escucha. Por debajo de 60, entonces es susurro, voz baja, pero por arriba de 70 ya empieza a ser un sonido que nos puede hacer daño y si es sostenido en el tiempo, entonces puede provocar daño crónico del oído, de los huesecillos del oído. En el caso de que la intensidad de decibeles llegue por arriba de 100, puede ser tan intenso que hasta puede sangrar y romper elementos nobles del oído y quedar con una sordera. Diríamos que lo normal del 85 decibeles, por ejemplo, cuando pasa un tren, bueno, aquí no pasan trenes, no sé, disculpen un momentico. Cuando pasa un tren, por ejemplo, entonces provoca ese tipo de ruido a ese nivel. Se estima, Miguel Ángel, que estábamos conversando de eso entre telones, que la intensidad sónica de un pirotécnico llega hasta 170 decibeles. Estamos hablando que por arriba de 85, 90 le puede provocar un daño. Imagínate un perro que, como tú dices, tiene una capacidad auditiva, o un gato. Por ejemplo, yo veo el gato de la casa que sabe cuando hay un pequeño lagartijo caminando por las paredes, cosa que cuando lo veo que está alerta, ya yo sé que vio un lagartijito. Entonces, ¿qué opinas de eso? ¿Qué podrías tú recomendar? ¿Qué hacemos para que esa pirotecnia que puede justificarse para festejar algo no sea tan dañina? ¿Hay manera de graduar eso? Bueno, como le iba comentando, y como lo están repitiendo aquí, por supuesto, es una contaminación. A veces pensamos cuando hablamos que hay algo contaminado, debe ser o algo sólido o de repente gaseoso, entre otras cosas. Pero en este caso es una contaminación que realmente afecta gravemente lo que es la coordinación de una especie determinada. Imagínense las aves que en plena noche, por ejemplo, que están todas durmiendo, muchas aves que no son nocturnas, estén durmiendo y de repente escuchan un fuego o una explosión tan impactante que el animal se levanta. Muchas veces yo he visto aves que han muerto de un infarto, o sea, no es ni siquiera nada. Imagínense un ave, imagínense cómo puede reaccionar un gato, que todavía el gato es mucho más sensible que un perro, cuando estamos hablando de repente de la parte de la sensibilidad, porque recuerden, esto todo tiene que ser con la evolución. Estos animales son depredadores no tanto de correr distancias largas como el perro, del olfato, etcétera, sino ellos son animales que son más del sigilo. Entonces ellos tienen que tener una muy buena visión y además de tener una muy buena visión, un muy buen oído. Son demasiado sensibles. Mis recomendaciones, porque si de verdad se fuera a hablar y si de verdad se pudiera complementar lo que es la parte de evitar ese tipo de contaminación, porque creo que en muchos países del mundo, voy a hablarles por ejemplo de este lugar de repente, de hasta la misma isla de Curazao,
que ellos en un espacio determinado es el deber, debería de ser simplemente el deber ser, es donde se explotan, por ejemplo, los fuegos pirotécnicos. De una manera cerca de un parque nacional, de un humedal donde hay aves empollando. Nunca sería nada por el estilo. ¿Por qué? Porque imagínense, el impacto es eso, una contaminación, la contaminación sónica. Entonces el deber ser debería de que en un espacio determinado donde se fueran todos los fuegos artificiales, más el daño que también ocasiona. Porque no es simplemente los animales, también las personas, hay personas mayores. Y claro, las especies animales a medida que van envejeciendo, disminuye un poco lo que es la parte de la captación del sonido, pero igualito les afecta. Como siempre digo, o a las personas que me preguntan de distintas especies, lo más recomendable es tenerlo en un espacio lo más cerrado. Recuerden que son ondas que se trasladan. Si los tienen en un espacio, en una habitación encerradito, dentro de un baño, en el baño, en un lugar, porque también se hablan de darle, por ejemplo, pasarle como unos lazos alrededor del cuerpo y todo lo demás para tranquilizarlo. Pero me he dado cuenta que realmente esos lazos o eso que pasa alrededor del cuerpo no los tranquilizan tanto, porque recuerda que son ondas, las ondas del sonido. Dice que los abracen, ¿no? Que lo abracen. Que lo abracen, pero lo más, como siempre he dicho, lo más recomendable es un lugar cerrado, donde casi ese impacto, de repente esas ondas no puedan llegar para que puedan afectar al animal. Imagínense, es hasta 5 veces, ellos son 5 veces más sensibles que un ser humano. Imagínense que a veces nosotros nos explota cerca y nos parece una música escandalosa, una música, imagínense lo que sienten esos seres. Ellos no pueden hablar, ellos simplemente tienen señales indicativas en el comportamiento, su nerviosismo, etcétera. Yo he visto... Hay unos estudios allí ahí donde salieron las aves, que en Chile, y entonces evaluaron, después de unos fuegos pirotécnicos cercanos a humedales donde hay aves anidando, que las aves se han ido y han abandonado los pichones. Imagínate, muchas veces aves que están en peligro de extinción, etcétera, etcétera. Y otros estudios que han hecho, hicieron por allá en Ámsterdam con radar, y entonces determinaron que cuando empezaron la contaminación sónica, las aves volaron hasta 500 metros de altura y se mantuvieron volando desordenadamente durante más de 40 minutos. Claro, porque es que, por ejemplo, eso es lo mismo que pasa. Recuerde que eso es también de la parte del equilibrio. Y si las aves pierden su equilibrio y están en un lugar, ellos van a dispararse y van a salir a cualquier lado, estrellándose de repente contra ventanas, estrellándose contra paredes, estrellándose, y de verdad hay un alto porcentaje de aves que mueren o abandonan a sus pichones o lo que sea, y el daño que ocasiona eso. Uno de los animales que yo he visto de los más sensibles al sonido entre las familias o las especies de las aves en general son los búhos, lechuzas. Esos animales son realmente impactantes. Yo me recuerdo una vez en una zona que eran como mochuelos de hoyo, que eso se consiguen muchos aquí en la península de Paraguaná. Una zona donde explotaron, me acuerdo, esos fuegos artificiales, y la mortandad de esos mochuelos fue impresionante. Esos animales son tan delicados que a veces cuando tú los sujetas, por ejemplo, que si se encontraron en un lugar y los colocaron en una caja y simplemente tú los estás tomando de un lugar a otro, ya el animal se estresó y se puede morir de un infarto. Entonces imagínense el daño que ocasiona el fuego artificial. Por eso una de mis recomendaciones siempre ha sido que sea en un lugar determinado donde sabes que no va a haber nada, una plaza muy grande, donde no hay nada alrededor o algo muy citadino. Perfecto, Miguel Ángel. Ya de todos modos vamos a tratar de asesorar a las autoridades. Son autoridades porque son las que establecen las reglas. Pero uno se pregunta, ¿estableces reglas porque alguien pone un altoparlante y pone una música que contamina en la cuadra por la fiesta demasiado ruidosa? Pero esas mismas autoridades son las que disparan sus fuegos artificiales cada vez que les parece, porque los Reyes Magos, porque el Niño Jesús, pero no siempre van a justificar una explosión exagerada de fuegos pirotécnicos contaminantes. Ya regresamos, amigos, para ir al último bloque.
Si no puedes hacerlo todo, haz lo que puedas. La compasión por los demás, pásala. Un mensaje de la Fundación para una Vida Mejor. Seguimos con Salud y Familia. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos conversando, amigos, sobre este asunto de la contaminación sónica, de esos morteros, de esos torpedos, no sé, que suenan ahí en el espacio, cada vez que alguien se antoja. Y acuérdense que todos los días nosotros comemos unos huevitos, eso vienen de animales de granja. Ustedes se imaginan, creo que han hecho estudios sobre gallinas ponedoras y se interrumpe ese tipo de asuntos. Pero veamos también qué es lo que pasa con nuestros niños, nuestros bebés. Pues el bebé que está durmiendo ahí en su cunita, y que apenas con aquella musiquita, todo el mundo, el bebé, camina despacito porque se va a despertar el bebé. Y de repente empiezan aquellas explosiones locas del 31 de diciembre y ese bebé lo que menos va a recibir un buen año. No, por eso, y es que igual como siempre he comentado, imagínense todos los animales, o por lo menos todas las especies, tienen que, imagínense un niñito, cómo será un cachorro, cómo será un gatito, cómo será cualquiera, y en el efecto de los animales en producción. Por eso es que generalmente tratan de que en los lugares que hay animales de producción, jamás en la vida tratar de alterarlo, porque completamente hace una alteración en todos los aspectos, hasta de las posturas, entre otras cosas. Y no simplemente eso, porque digamos que fuera una situación de que es el sonido el único contaminante. Luego quedan los restos de todos esos contaminantes sólidos. Algunos animales van y los consumen, Restos de pólvora. restos de pólvora, restos de muchas cosas, que eso también daña lo que es la parte del ambiente y de todos nuestros lugares. Porque ¿qué pasa con todos los fuegos artificiales, todo lo que es la parte sólida que queda esparcido en distintos lugares? Eso es la situación, por eso yo siempre he dicho, ni podemos ir de un lado tan extremo como de repente para no hacer nada, como ponemos pero lo que debemos hacerlo de una manera consciente y como cosas conscientes, ver de repente lugares que ha funcionado bastante bien, que es un lugar donde, por ejemplo, sabemos que en esta zona, una zona determinada, ahí no están gente con perritos, ni están con gaticos, ni están niñitos, ni están gente geriátrico, ni nada por el estilo, sino una zona como digamos como una plaza o un lugar como que fuera una cancha de béisbol. Porque debería controlarse el nivel de explosión, ¿no? Sí, es una cosa también como una demostración de en cierto lugar que tenga cierto kilometraje donde sabemos o mayormente vamos a disminuir esa carga, por ejemplo, o ese espacio o ese tipo de contaminación. ¿Por qué? Porque después también de eso, recuerda que hay que recoger los restos. Pero ¿cómo tú recoges los restos si tú no tienes una zona determinada para poder, de cierta manera, hacer las limpiezas, hacer los distintos... Mira, ¿y qué opinas de colocarle música? Yo descubrí con los perros de la casa que los ponía en el baño, donde es un espacio relativamente cerrado, más o menos hermético, y les ponía un radio con música, pues. Relativamente durita la música para que se confundiera entre el sonido de la explosión. Generalmente, bueno, por eso, porque como si hablamos de animales domésticos que están acostumbrados al día a día, hasta videos, se recomiendan también hasta videos o con volumen de la voz de la persona. Ajá. Colocar para que ellos se sientan más calmos en un lugar cerrado que puede, por ejemplo, escuchar pero muy lejanamente, y mientras más cerrado sea el lugar, mejor, donde esté nada más el animalito y con la voz de la persona. Por ejemplo, que sea repetitiva, que se pueda poner a un volumen un poquitico más alto, digamos dentro de ese espacio, que escuche más la voz de la persona para que él se sienta como más calmo. ¿Y un sedante, un medicamento? Hay sedantes que se pueden dar, por supuesto, siempre tienen que ir hacia el médico veterinario. Recomiendo nunca comprar, por ejemplo, que si vas a una tienda de mascotas y no hay un médico veterinario, hacerlo siempre con la prescripción de un médico veterinario para ese tipo de situaciones. Sí, porque yo por ahí leí que si flores de Bach y no sé qué podrían ser. Bueno, recuerden, amigos, fíjense bien, este es un reto que tenemos. Llamamos la atención a esas autoridades, las mismas que regulan los equipos de sonido, pero que no regulan ni se regulan ellos mismos. Entonces tienen que modificarse las ordenanzas, tienen que, como recomienda el médico veterinario Miguel Ángel,
limitarlas a espacios confinados, en donde haya más o menos un control de ese sonido, de ese ruido. Yo leía por allí que, por ejemplo, recuerden que hay niños con trastornos del espectro autista. Son niños altamente sensibles a cualquier cambio ambiental y se han descrito en ellos miedo, terror, pánico por las explosiones, no es nada gracioso para ellos, e incluso convulsiones. Así que, amigos vecinos, sobre todo en nuestras comunidades, en la zona donde nosotros residimos, porque eso también como que es un signo de riqueza. Yo no puedo entender cómo se gasta yo no sé cuánto una cosa que explota y vale $1, cuando tú con $1 te puedes comprar un paquete de pan y llevárselo a un niño de un barrio, que no tiene y no va a lanzar un triqui-traqui. Aparte de los riesgos, recuerden los riesgos médicos, porque un explosivo de eso, mal manejado, o incluso una luz de bengala, que es donde vienen los elementos de diciembre, de Navidad, una luz de bengala se calienta a 1000 grados centígrados el alambre. Y si un niñito toca eso, bueno, pues se vuela el pulpeo de los dedos y se queda. Entonces hay que tener todas esas precauciones. Bueno, Miguel Ángel, muchas gracias entonces por tu participación. Y recuerden, amigos, que cualquier comentario que tengan sobre este programa, háganlo a través del correo electrónico que ven en pantalla, urbinavi17@gmail.com, a través del WhatsApp 0412-667-0642. Miguel Ángel está aquí de visita y puede ayudar en una emergencia o lo que sea, ha estado un cierto tiempo por el 0412-220-8958, 220-8952, 0412. Y bueno, y esperemos, amigos, que disfruten de estas Navidades. Recuerden su tapabocas, recuerden la distancia, recuerden también a nuestras familias que se nos han ido. Tenemos tristeza, pero esa tristeza tenemos que acompañarla de la prevención para que no nos afecte a nosotros mismos. La vacunación demasiado importante. Independiente de todos los rumores que se dicen que las vacunas no te protegen, sí te protegen estadística y significativamente. Hay una gran diferencia entre los que se enferman no vacunados y los que están vacunados y se enferman. Bueno, amigos, que tengan un feliz año, una feliz Navidad y un próspero año 2022. Okay, muchas gracias.